Cuando era un oficial nuevo, siempre me contaban historias de un doctor que solía vivir en una de las casas de un barrio de clase alta de nuestra ciudad. La historia cuenta que el doctor intentó realizar algún tipo de operación en sí mismo. Se adormeció la zona del estómago para hacerse una incisión, pero como no podía sentirla por la anestesia, se cortó demasiado profundo y grande y se destripó accidentalmente. Cuando llegaron los oficiales y los paramédicos, lo encontraron apenas con vida, sosteniendo sus propios intestinos, y finalmente murió. Esa es la historia. Ahora, hace algún tiempo, me asignaron una llamada sobre una joven que fue encontrada muerta por su hermana mayor. Cuando llegué a la escena, estaba en el vecindario antes mencionado. Cuando salí de mi vehículo, inmediatamente tuve una sensación incómoda sobre la casa. Si bien era agradable por fuera, a su alrededor se sentía una energía mala. Cuando me acerqué a la parte delantera, noté innumerables latas de bebidas energéticas vacías y una tabla ouija en la mesa del patio delantero. Todo en esta casa parecía extraño. Cuando me dejaron entrar, la familia estaba obviamente muy angustiada. Me dijeron que la hermana fallecida, a la que llamaremos Emily, estaba en el sótano. En ese momento, otro oficial también había llegado, así que se quedó arriba con la familia mientras yo me dirigía al sótano. El sótano estaba sin terminar y estaba bastante oscuro, salvo por 2 bombillas, una a cada lado del sótano. La escena en el sótano era similar a la del patio delantero. Había latas de bebidas energéticas por todas partes y otra tabla ouija estaba sobre una mesa pequeña de café. Emily, que tenía 19 años si no recuerdo mal, estaba colgada del cuello de una viga del sótano. Se había ahorcado con una banda de ejercicios y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás ligeramente. Su rostro estaba azul, hinchado y contorsionado en una expresión horrible. Otro oficial me ayudó a levantarla para bajarla. La familia de Emily estaba formada por su madre, su padre y su hermana mayor. Sus padres dijeron que habían estado tratando de ayudarla, porque todo lo que hacía era beber bebidas energéticas para mantenerse despierta toda la noche jugando en la ouija. Su hermana nos pudo dar más detalles al respecto. Al ser hermanas, dijo que eran muy cercanas y se contaban todo. Su hermana mayor dijo que Emily había estado obsesionada con la ouija, bebiendo bebidas energéticas para mantenerse despierta toda la noche y hablar con lo que ella creía que era su novio, que había muerto. Su hermana dijo que Emily había estado diciendo que su novio le estaba rogando que se uniera a él en la otra vida y que por eso creía que hizo lo que hizo. Ahora, déjenme reiterar, esta casa se sentía mal. Todo se sentía mal y tenía una sensación de malestar muy incómoda estando en el sótano. Y no por el cadáver, pues no era mi primera vez. Esta es una llamada que realmente me afectó por un tiempo. Realmente nunca recibimos mucha más explicación. Y como policías, simplemente tienes que pasar a la siguiente llamada. 2 semanas después, exactamente el mismo día, recibí una llamada sobre un accidente de coche con eyección. Me dirigí al lugar y llegué para encontrar un BMW descapotable con la capota bajada, que había sufrido un evidente y horrible choque y vuelco. Estaba sobre sus ruedas y en el asiento del conductor había una mujer que claramente tenía el cuello roto
ya que su cabeza estaba casi completamente girada. Junto al vehículo, a unos 25 pies de distancia, había un hombre que había sido expulsado. Hay que tener en cuenta que era un descapotable, por lo que fue expulsado de la parte superior del coche. Le faltaba toda la mitad superior de la cabeza y había trozos de cerebro por todas partes. Caminé unos 75 metros lejos del accidente, donde encontré otro gran trozo de su cerebro. No estoy tratando de ser intencionalmente gráfico, pero quiero pintar la imagen de lo grave y violento que fue este accidente de coche. Al obtener la identificación del hombre, leí la información al despachador y luego otro oficial y yo nos dimos cuenta de lo mismo al mismo tiempo. Estas dos personas eran los padres de Emily, quienes 2 semanas después habían muerto de una manera horrible. Darle la noticia a la hermana mayor fue desgarrador. Me mantuve en contacto con ella por un tiempo. Había heredado la propiedad de sus padres y todo el dinero del seguro de vida, etc. Terminó vendiendo todo y comprando una casa diferente para intentar comenzar de nuevo y reparar su vida rota. Sin embargo, no termina allí. Aproximadamente un mes después, otro oficial fue llamado después de que un peatón fuera atropellado por un automóvil mientras corría en su vecindario. Y sí, lo adivinaste. Era la hermana. Logró sobrevivir varias semanas en coma, pero finalmente no lo logró. Si te preguntas por qué la historia sobre el doctor es relevante, la casa en la que Emily se suicidó era la misma casa en la que vivía el doctor. No sé qué piensan ustedes, pero a mí definitivamente me parece que esa casa está maldita, o que Emily abrió algo malo. Eso fue hace unos años, y ya no soy policía. En 2 ocasiones, encontré 2 tablillas Ouija diferentes en la acera. Nunca las toco, y normalmente uso un palo o algo para empujarlas hacia el desagüe. En 1989, durante uno de los turnos de noche, junto con 3 compañeros más, fuimos a patrullar. Eran alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y había estado lloviendo toda la noche. En un momento, mi compañero detuvo el patrullero. Delante de nosotros había un tronco de árbol caído. Nos dijeron que lo moviéramos a un lado porque nos bloqueaba el paso. Todos nos bajamos del patrullero. Fui a la parte inferior del tronco para levantarlo, mientras mis compañeros intentaban levantarlo desde arriba. Mientras levantábamos el tronco, mis compañeros de equipo gritaron y lo dejaron caer. Escuché un crujido de hojas en las ramas de los árboles cercanos. Me gritaron que volviera rápido a la patrulla. Una vez que estuvimos todos a bordo, mi compañero dio marcha atrás rápidamente y se alejó a toda velocidad hacia la autopista. Soy chino, pero entendía un poco de malayo en ese entonces. Mis 3 compañeros son malayos y hablaban en su idioma. Pude sentir la seriedad, el miedo y la tensión en sus voces. Le pregunté a uno de ellos qué había sucedido y, como soy parte del equipo, debería estar al tanto. Me preguntó si vi algo. Le dije que no vi nada, pero escuché el susurro de las hojas de los árboles cercanos. Me dijo que mientras él y los otros 2 levantaban el tronco, un Pontianak emergió del árbol caído y saltó a un árbol cercano. Lo vieron con sus propios ojos. Debo admitir que en el momento en que escuché el susurro de las hojas de los árboles, se me erizó el cabello de la espalda.
Este fue mi primer encuentro con lo sobrenatural, y no será el último. Como parte del entrenamiento en la Academia de Policía, un oficial de policía en prácticas será asignado a una comisaría de policía durante un mes, para ver cómo son las tareas operativas de un oficial de policía. Yo ya era un oficial de policía confirmado, y estaba de patrulla con otro oficial de policía. Estábamos en el FRC-11, vehículo de respuesta rápida. Llevábamos a un oficial de policía en prácticas a bordo. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando llegábamos a la autopista Pan Island Expressway. Íbamos en camino a encontrarnos con otro vehículo de patrulla para realizar un bloqueo de carretera. Mientras conducíamos por la autopista, mi compañero me tocó el hombro y señaló en la dirección opuesta, a unos 150 metros de distancia. Vi a una dama que llevaba un vestido rojo caminando por el carril central de la autopista, lo cual no solo no está permitido, sino que también es peligroso. Hicimos un giro en U en la salida más cercana con la intención de avisar a la dama. Cuando llegamos al lugar donde la habíamos visto, no pudimos localizarla. Bajé la ventanilla y el olor a flores frescas llenó el vehículo de la patrulla. Existe la creencia de que un olor a flores frescas, donde no se encuentran flores, es la visión de un espíritu rondando por allí. Decidimos continuar nuestro camino hacia nuestra zona de bloqueo de la carretera, ya que no pudimos localizar a la mujer. Llegamos y terminamos nuestro bloqueo de la carretera aproximadamente 1 hora más tarde, alrededor de las 4 a.m. Escuché a otro oficial de policía pidiendo ayuda, ya que había estado esperando en la escena del crimen desde las 2 a.m. Además, deduje que estaba esperando al oficial de investigación en la escena de un suicidio al saltar de un edificio alto. El lugar estaba aproximadamente 1.5 kilómetros de donde estábamos. Un pensamiento travieso vino a mi mente, ya que no éramos novatos, a diferencia del aprendiz que estaba con nosotros. Habíamos visto numerosas escenas sangrientas durante el curso de nuestras funciones. Propuse que lleváramos al oficial de policía en formación, novato, a la escena y viéramos cómo reaccionaba ante una escena tan sangrienta. Mi compañero estuvo de acuerdo y manejamos hasta allí. Al llegar, el cuerpo estaba cubierto solo con periódicos. Esto fue a principios de los 90. Me di cuenta de que la fallecida era una mujer y que llevaba un vestido rojo. Por curiosidad, levanté el periódico que la cubría para ver mejor. Me llevé un susto de muerte cuando el cuerpo sin vida que tenía delante se parecía a la mujer de rojo que habíamos visto alrededor de las 3 de la mañana, caminando por la calle de la autopista. Se lo mostré a mi compañero y está casi seguro de que es la mujer que habíamos visto antes, a las 3 de la mañana. Hice más preguntas al oficial de policía que custodiaba la escena, y él afirmó que el caso de suicidio ocurrió alrededor de las 1:30 de la mañana y que había estado en el lugar desde las 2 de la mañana. Tengan en cuenta que mi compañero, el aprendiz y yo vimos a la mujer de rojo alrededor de las 3 de la mañana, 1 hora después de que se descubriera el cuerpo. Los chinos creían que si alguien se suicida vestido de rojo, el fallecido regresará como un fantasma vengativo. Lo que voy a narrar sucedió después de casi 6 meses de lo que conté en la parte 1. Esto sucedió en algún momento de agosto de 1993.
Agosto es el periodo de tiempo conocido como el mes de los fantasmas hambrientos para los chinos. Creían que durante este periodo de un mes, las puertas del infierno estaban abiertas para permitir que los espíritus, fantasmas, vagaran por la tierra. Los chinos les ofrecían comida y otros artículos. Esta vez estaba de patrulla. Turno de noche alrededor de las 4 a.m. con un SC, también conocido como agente especial. Estábamos patrullando en un coche patrulla cerca del complejo Youchiat, cuando la sala de operaciones llamó a mi indicativo. UBI-01, ubicación al otro lado. UBI-01, la ubicación es en el complejo Youchiat. UBI-01, por favor, proceda al bloque 34X, UBI-AB2, unidad número 10, XXX. Roger. Caso de la denunciante. Vio un cuerpo sin cabeza flotando afuera de su cocina. Tenga en cuenta que la denunciante se está quedando en el piso 10, por lo que afuera de la ventana de su cocina habrá un espacio vacío. Roger. Procediendo del complejo Youchiat. Después de que bajé el walkie-talkie con la sala de operaciones, le di la mirada de ¿qué diablos? A mi compañero. Le dije en voz baja: ¿qué diablos esperan que hagamos si vamos allí y vemos al espíritu sin cabeza? ¿Sacar a nuestras esposas y arrestar al espíritu? ¿Traer el espíritu de regreso a la estación y acusarlo de merodear con intención? ¿Creen que los policías también son cazafantasmas? Llegamos poco después al lugar y llamamos a la puerta de la denunciante. Una joven china de unos 20 años abrió la puerta. Estaba muy pálida y muy asustada. Ella se puso rápidamente detrás de nosotros y señaló la cocina. Le dije a mi compañero que registrara sus datos y le preguntara qué había pasado. Me acerqué lentamente a la cocina e intenté encender las luces. No pasó nada. Saqué mi linterna y revisé la cocina y miré hacia afuera. Vi algo rojo en una de las ramas de un árbol cercano ubicado debajo. También podía oler el olor de las flores frescas. En ese momento, se me erizó el vello de la nuca. Fingí que no veía ni olía nada y procedí a revisar la sala de estar y los dormitorios. No se encontró nada. Comencé a interrogar a la denunciante. Ella informó que vio el cuerpo de una mujer vestida de rojo flotando afuera de la ventana de su cocina cuando fue a buscar una bebida. En el fondo, sé que no estaba mintiendo y que estaba muy asustada. Como no pudimos encontrar nada y yo quería salir de allí lo antes posible, quise reanudar nuestra patrulla. La mujer nos pidió que nos quedáramos hasta el amanecer. Su solicitud fue transmitida a la sala de operaciones, que nos dio la orden de permanecer hasta el amanecer. Durante ese tiempo, comencé a charlar con la joven. Me informó que se había mudado a esta unidad que pertenece a su novio hace aproximadamente un mes. Su novio está de viaje de negocios y regresará en unos días. Agregó que había tenido algunos malos presentimientos en algunas ocasiones y que podía percibir aromas florales en varios momentos de la noche. Así transcurrió sin mayor novedad hasta el amanecer, que finalmente nos fuimos. Unas 2 semanas después, volví a trabajar en el turno de noche. Trabajábamos en turnos rotativos, alrededor de las 4:30 a.m. La sala de operaciones me envió al bloque 34X, UBI AB2, cerca de la plataforma vacía, caso de paracaidismo. Nuestra jerga para suicidarse desde una altura.
saltar de un edificio. Llegué a la escena y vi el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad, que yacía inmóvil en un charco de sangre al nivel del suelo, cerca del parche de césped. Pude ver que ya estaba muerto porque su cabeza estaba aplastada y su cerebro estaba esparcido por todo el piso. Pero todavía necesitábamos un MO, oficial médico de una ambulancia, para certificar que la persona está muerta. Llamé a una ambulancia y, según los protocolos, necesito verificar los pulsos y su tarjeta de identidad para establecer su dirección, para informar a los familiares más cercanos y ver si había dejado una nota de suicidio. Mientras revisaba sus bolsillos, pude sentir nuevamente el olor de flores frescas. Miré a mi alrededor y vi a una mujer vestida de rojo, sentada en una rama cercana a un árbol. Pude ver su rostro demoníaco con ojos rojizos brillantes. Sabía que había visto algo sobrenatural y pretendí no verla en absoluto, y seguí haciendo lo que se suponía que debía hacer. Finalmente encontré su billetera y su tarjeta de identificación en su bolso trasero. Giré la tarjeta de identificación y vi la dirección. Era la misma dirección en la que había atendido el caso de la segunda parte hace aproximadamente 2 semanas. Me giré hacia la rama del árbol. La mujer vestida de rojo todavía estaba allí, pero su rostro se había transformado en el de una mujer joven y bonita. Sonrió y se despidió con la mano y desapareció frente a mis ojos. Me froté los ojos y ella se había ido. Subí a la unidad. La casa estaba hecha un desastre, como si hubiera habido una pelea violenta. Pregunté más tarde a los vecinos por qué no habían llamado a la policía, pero ninguno de ellos escuchó ningún ruido de la unidad. El resto de mi turno transcurrió sin problemas. Me intrigaron los eventos y comencé mis propias pequeñas investigaciones. Pregunté a los vecinos y me enteré por ellos de que el hombre estaba casado y que su esposa se había suicidado hace unos 6 meses, saltando del mismo bloque, y que llevaba un vestido rojo. Los vecinos añadieron además que hace aproximadamente un mes, la nueva novia del hombre se mudó a la unidad y que solo se había ido hacia una semana antes del suicidio del hombre. De la información y las pistas reunidas, concluyo que la dama de rojo se suicidó porque había descubierto la infidelidad de su marido. Volvió para atormentarlo a él y a su novia. No le hizo daño a la novia y solo la asustó. Probablemente no sabía que su novio ya estaba casado. Finalmente regresó para vengarse de su marido infiel y lo arrastró al infierno con ella. No me hizo daño porque sabe que solo estoy haciendo mi trabajo y no le causé ningún daño. Por eso volvió a ser la misma de siempre. Sonrió e incluso me dijo adiós con la mano. Pueden elegir creer o no creer la historia, o pensar que estoy loco, pero esta es una historia real que me sucedió durante mi tiempo en la fuerza policial de mi país. El abuelo de mi esposa fue detective jefe de homicidios durante varios años y tiene muchas historias extrañas, pero esta es probablemente la más desagradable. Un día, la estación recibió una llamada sobre un monstruo que intentaba entrar en el apartamento de un hombre. Al principio, todos se rieron un poco. Pensaron que era un borracho o que había fumado demasiado y se había olvidado de cómo era su perro. Pero luego recibieron otra llamada. En el mismo edificio, una criatura estaba golpeando la puerta de una mujer. Vale, una extraña coincidencia, pero llaman a un coche para que vaya directamente. Luego llega una tercera llamada, un demonio en el pasillo.
Así que en este punto el abuelo siente mucha curiosidad. Así que se ofrece voluntario para ir a comprobarlo él mismo. Cuando llega, habla con los 2 policías que llegaron antes que él. Le dicen que todavía no ha entrado, porque las primeras personas con las que hablaron les dijeron que habían oído un disparo antes y que habían estado esperando a que él lo comprobara. Así que entran para encontrar a su monstruo. Llegan al piso de donde proceden la mayoría de las llamadas y se encuentran con una visión espantosa. Un tipo había intentado suicidarse poniéndose una escopeta bajo la barbilla, pero debe haberse estremecido cuando apretó el gatillo, porque estaba vivo, pero se había volado la mandíbula y la nariz. Estaba en estado de shock extremo y estaba golpeando las puertas de la gente para intentar conseguir ayuda. Pero cuando miraron por la mirilla, se quedaban mirando fijamente esa masa sangrienta con algunos fragmentos de huesos que sobresalían. Parecía bastante monstruoso